Bueno, vamos a grabar pues la clase que está pendiente de las 8 de la mañana por problemas de señal, otra vez con problemas de señal como la semana pasada, una disculpa antes que otra cosa y continuamos para que pues esto sea más rápido porque la verdad me da mucha pena, sin embargo pues no depende de mí. Bueno, el tema de hoy es la escolástica, 3 puntos hay que resaltar de esta clase. El primer punto que vamos a resaltar propiamente es especificar qué es la escolástica. El, segun, el segundo punto es por qué es importante la escolástica. Y tercer punto, quiénes son los principales representantes de esta corriente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es la escolástica? Bueno, se conoce como escolástica o filosofía escolástica a la doctrina de pensamiento teológico y filosófico emprendida por el mundo de la antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impuso durante todo el medioevo como la principal corriente de enseñanza en las universidades, escuelas catedralicias y otras formas de estudio. A ver, entiéndase que las primeras universidades se trata de Oxford, Cambridge, Bolonia, Valladolid, etcétera. Grandes universidades o antiguas universidades, que hoy en día, bueno, pues su acceso es tanto difícil. Escuelas catedralicias, bueno, pues aquí eran aquellas escuelas que se abrían en las grandes catedrales para familias nobles. No cualquier persona podía ingresar a estas instituciones y eran propiamente las más sobresalientes. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón, favoreciendo siempre a la primera, y su modelo de enseñanza consistía en la repetición de los textos antiguos, más que nada de la Biblia, a pesar de lo cual acogió en su seno corrientes culturales muy diversas, como la judía, la árabe y la grecolatina. Si hablamos de la judía, bueno, pues indudablemente hay una hermandad muy estrecha entre el judaísmo y el cristianismo. Y si hablamos de Arabia, bueno, pues hay una hermandad también con las tres, porque el Islam, el judaísmo y el cristianismo, todos basan su confianza y reconocen en Abraham como el padre de la fe de estas tres comunidades. Esta corriente supuso el abandono de las ciencias empíricas y la experimentación, que entre otras cosas le ganó el medioevo el monte de las edades oscuras, o le ganó el mote propiamente de las edades oscuras. Este oscurantismo, entiéndase que pues fue catalogado así, sobre todo por la supremacía de la Iglesia Católica Romana en toda esta etapa de llamada época medieval, ya que estuvo caracterizada por lo que conocemos como teocentrismo, es decir, donde Dios es el centro de todo. La palabra escolástica proviene del griego escolásticos. A ver, un momento.
Bueno, ¿se escucha? Creo que por momentos se perdió el sonido. Bueno, la palabra escolástica proviene del griego escolásticos, que hace referencia al tiempo libre, es decir, al ocio, aparte de las actividades cotidianas que era dedicado al aprendizaje. Si mal no recuerdo, ya les había dicho a ustedes que el filósofo la filosofía se dejaba para aquellas personas que tenían todo el tiempo libre, es decir, que ya habían cubierto todas sus necesidades y que tenían ese espacio para la reflexión. Este término se implantó en esta época medieval para referir al modelo de tiempo libre para la reflexión y el estudio inherente de modelo académico del cual permanece aún hoy en día pues la reflexión y la investigación queda para aquellas personas que ya tienen de alguna manera cubiertas ciertas necesidades. Pero además está emparentado con la etimología de las palabras escuela, eschole o escolar. La escolástica se sustentó más que nada en la tradición filosófica grecolatina, de la cual heredó las obras de Platón y Aristóteles, fundadores de una lógica y un método de razonamiento únicos en su contexto. Sobre todo los trabajos de este último se mantuvieron vigentes entrando el Renacimiento cuando fueron puestos en tela de juicio por los estudios de Copérnico y de Galileo Galilei. Sin embargo, dichas enseñanzas debían conciliar con lo contenido en los textos bíblicos de origen judaico, lo cual significa una operación de traducción que solo podía sustentarse en el compromiso de la fe. Es decir, de aquí la tarea de la escolástica, la unión o unificación entre fe y razón. Los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas trascendentes heredadas de la antigüedad greco-romana, vigentes en los tiempos del Imperio Romano, en búsqueda de una conciliación con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto en principio significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo imaginario religioso que el cristianismo impuso en Occidente. Así la escolástica cultivó el silogismo aristotélico, entre otras ideas provenientes siempre de textos heredados. El empirismo, la exploración directa con la realidad, no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. Acordémonos que el empirismo propiamente es ese contacto que tenemos con nuestros sentidos a través de los cuales podemos conocer la realidad. He aquí el método de la escolástica. Se llama método escolástico aquel modelo de enseñanza que rigió la Edad Media y que caracterizó a esta doctrina filosófica. Se caracterizó por su extraordinario rigor en el planteamiento y la defensa de las ideas expuestas mediante un procedimiento de 3 pasos. Estos pasos van a ser la lectura, es decir, se basa en la creación de comentarios más o menos literales, de textos que tenían cierta autoridad como tratados teológicos o fragmentos bíblicos, es decir, era la enseñanza propia de esta época. El segundo, que es la cuestión, es decir, a base de cuestionamientos de los textos, propiamente críticos, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de ello y resolver posibles dudas, es decir, venían los cuestionamientos a los cuales se les buscaba una solución. Y por último, la disputatio, que era la discusión. Se trata de un método dialéctico para la exposición de ideas comprendidas en la lectura de los textos, que debía ser expuesta frente a los otros académicos y defendida de posibles argumentaciones oralmente. Entonces, esta disputa propiamente llegaban a conclusiones. Las etapas de la alta escolástica, porque aquí hablamos de la baja y la alta. La alta escolástica propiamente es
la dialéctica que se da entre fe y razón entre los siglos XI y XV. El debate en torno a la razón y la fe pasa de sus etapas de identificación inicial a una segunda fase que es, en ambas tienen una especie de zona común llamada preludio de la separación que vendrá después de entre razón y fe. La cuestión de los universales, el apogeo de la escolástica y la separación entre razones de fe, propiamente son las etapas del desarrollo de esta corriente. La primera va del siglo IX al siglo XII, la segunda es del siglo XIII y la última aparecerá en el siglo XV, cuando ya se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. Esto desde el punto de vista filosófico, no teológico. La segunda escolástica, esta propiamente se suscita en España en los siglos XIV y XV, o más bien XV y XVI, la cual tendrá un seguimiento con el renovado espíritu de la época, aunque asociada en particular con las órdenes de los jesuitas y los dominicos de la iglesia. Uno de los máximos exponentes de esta segunda escolástica será Francisco Suárez, que aparece en 1548 a 1617. Ver aquí, demónica, a ver, vamos a corregir esto. Demónica. A ver, nada más que aquí es demónica. Luego viene la neoescolástica, que ya se desarrolla en el siglo XIX. Aparecerá una nueva doctrina inspirada en la escolástica y en el tomismo, y se denominará neoescolástica, neotomismo. Este último aparecerá en el siglo XX. Dos de sus grandes voceros fueron Jacques Maritain, Etienne Gilson. Este nuevo tomismo sobre todo arrojará resultados muy positivos y se expandirá por el mundo, sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Tomista de Barcelona en España. Representantes de la escolástica. Bueno, los principales representantes de la escolástica en sus diversas épocas tenemos a San Anselmo de Canterbury en 1033 a 1109, Alberto Abelardo del 79 al 42. También tenemos la escuela de Chartres del siglo XII. Posteriormente aparecerá Alberto Magno en 1206. Después vendrá San